Hechos relevantes de la coronación de 1922. El 16 de enero de 1922, el Cabildo de Santo Domingo en pleno le confirió al arzobispo Adolfo Alejandro Noel el título de hijo preclaro de la ciudad, designando con su nombre a la antigua calle de Santo Tomás. El acto de declaración de hijo distinguido de la capital primada de América formaría parte de los actos conmemorativos de la coronación canónica a Nuestra Señora de la Altagracia, solicitando el arzobispo, en su humildad, que no fuera dentro de los festejos porque solo a la Santísima Virgen se le debía honrar durante esos días. Para participar dignamente de los actos de la canónica coronación a Nuestra Señora de la Altagracia en 1922, el arzobispo Noel solicitó a los fieles el día 29 de junio prepararse espiritualmente para los solemnes actos. Durante los días 14, 15, 16 y 17 de agosto, los devotos debían confesarse y comulgar para ganar las indulgencias plenarias concedidas por su santidad el Papa Pío XI. Otros actos piadosos y actividades paralelas a la canónica coronación fueron celebradas en las fechas principales. Al momento de ser coronada, debían iniciarse los repiques de todas las campanas. Los fieles que se encontraban en las iglesias, en sus casas, en las calles, en los campos y ciudades, debían de hacer un acto de mortificación o de caridad a Nuestra Señora de la Altagracia y recitar la plegaria compuesta por el arzobispo Noel para la ocasión. Virgen Santísima, Madre de la Altagracia, ampara y defiende al católico pueblo dominicano que te corona y te proclama como única reina y soberana. Ave María. Se les recomendaba también a los ciudadanos, a la misma hora, orar por el pontificado y la salud del Papa Pío XI. En las celebraciones eucarísticas de esos días, todos los sacerdotes debían añadir la oración de acción de gracias por la llegada de tan grandioso momento. Todas las congregaciones, sociedades, asociaciones religiosas y fieles debían santificar ese día socorriendo a los pobres con limosna, comidas, ropa y medicinas. Igualmente, se le debía a esa hora dar una buena comida a los presos y a los internos de los hospitales que pudieran hacerlo. Para cumplir con esta disposición, se encargó especialmente a la Congregación de los Padres Franciscanos Capuchinos, a la Orden Mercedaria, a los Fervorosos e Hijas de la Altagracia, entre otras instituciones. Se encargó redactar una carta de agradecimiento a su santidad el Papa Pío XI, firmada por todo el clero dominicano por su disposición a los actos de la canónica coronación. Se dispuso conceder 100 días de indulgencia a los fieles que realizaran actos de piedad o donativos a una institución pobre en acción de gracias por el esplendor de las fiestas en honor a la Virgen.
Las comuniones y actos de piedad practicados por los fieles los días 15, 16 y 17 de agosto debían ofrecerse a Dios por mediación de la Virgen de la Altagracia, pidiendo la justicia, la paz y la tranquilidad del pueblo dominicano ante la situación de intervención militar norteamericana. Otras series de disposiciones eclesiásticas fueron emitidas a los fieles que hicieron posible la feliz terminación de la canónica coronación. Recorrido del Santo Retablo. Las últimas horas del 29 de junio de 1922 le dieron la bienvenida a Santo Domingo a la venerada imagen de Nuestra Señora de la Altagracia. Fray Francisco de Castro, de la Orden de Frailes Menores Capuchinos, fue el comisionado, junto a otros prestantes hombres, de trasladar desde su santuario de la villa de Higüey el sagrado retablo para su canónica coronación en la ciudad capital. Partieron el día 28 hacia el Ceibo, a donde llegaron a las 4 de la tarde. Las campanas de las iglesias y parroquias anunciaron la entrada de la pintura al pueblo. La población salió a recibirla. El recibimiento fue apoteósico. La banda de música municipal acompañó la procesión por las calles de la ciudad. Al llegar a la puerta del templo, un grupo de señoritas entonaron el himno nacional. La imagen fue colocada en el altar, donde permanecería custodiada por 6 prestantes hombres del pueblo que cuidarían la venerada pintura. La iglesia estaba repleta de fieles. Todos querían ver y tocar la milagrosa imagen. En horas de la noche, Fray Francisco de Castro entonó solemnemente la salve, permitiendo que la pintura fuera levemente tocada por los devotos. A las 6 de la mañana del día 29 salieron del Ceibo rumbo a la ciudad de Santo Domingo. El carro que transportaba la imagen fue decorado con cientos de flores naturales que la Piedad Ceibana ofreció a la Santísima Virgen. Cercano al mediodía llegó la caravana a San Pedro de Macorís. 1 hora y media estuvo la imagen en el pueblo, que coincidencialmente celebraba también las fiestas de su santo patrón. A las 2 de la tarde, y entre la aclamación de los petromacorizanos, salió la caravana rumbo a la capital sin ninguna parada programada. Antes de llegar a la capital, en el poblado de San Isidro, se produjo un hecho inesperado para los participantes de la caravana que traía la antigua pintura. La presencia de Monseñor Luis de Mena alertó a los participantes sobre algún acontecimiento no establecido en el itinerario alrededor de la pintura. Ante esta situación, que no tenía parada establecida en ese poblado, una gran cantidad de fieles se congregaron alrededor de la pintura, preocupados por cualquier situación que pudiera originarse. Días antes del traslado se había rumorado que en su trayecto la pintura podría ser sustraída por grupos armados que se oponían a la intervención norteamericana en el país. Estos rumores y la entrega envuelta en la bandera nacional del cuadro de forma privada por la comisión que la condujo, estableció que la venerada imagen fue terminada de llevar por otra vía a la capital. El hecho de que la pintura fuera cubierta con la bandera nacional, la misma que fue 1 hora después mostrada por el arzobispo Noel en la ventana del arzobispado, dio motivo a pensar que la imagen que fue traída desde Higüey de forma visible para la veneración de los fieles fue la antigua pintura del templo de Santo Domingo. Otra versión indica que la traída desde su santuario fue una copia de la original. Sin embargo, se sabe que la pintura de Higüey para la fecha no tenía réplica, lo que da fuerza a la versión de que el recorrido lo hizo la de la ciudad capital. Ante los comentarios y cuestionamiento que se hicieron de la sospechosa actitud, el arzobispado, días después, anunciaba que por resolución la sagrada imagen debía de trasladarse en forma absolutamente privada, confirmando así la sospecha de los fieles.
Se recuerda que fue en el año de 1909 cuando el arzobispo Noel ordenó que se le colocara un vidrio de protección a la pintura para evitar que se siguiera deteriorando por los constantes toques y besos de los devotos, así como el calor de las velas encendidas a su alrededor. El día 30 en horas de la mañana, en el Palacio Arzobispal, fue levantada el acta notarial que certificaba la solemne entrega de la imagen al arzobispo Noel. El venerado cuadro en Santo Domingo. 51 días estuvo el venerado cuadro de Nuestra Señora de la Alta Gracia de su santuario de Higüey en Santo Domingo. El 2 de julio fue el primer día de exposición del Sagrado Retablo en la Catedral Metropolitana. A las 7 de la mañana, el arzobispo Noel celebró la Santa Misa con las naves de la basílica repletas de fieles. La imagen estaba colocada en un baldaquín de plata en el centro del altar. Todo el clero besó devotamente la imagen antes de la Eucaristía. Al terminar la misa, la imagen fue llevada a la capilla de Nuestra Señora de la Antigua, la primera del lado izquierdo a la entrada del templo, para facilitar la veneración de los fieles. El primer día de exposición en la caja de limosna se ofrecieron 264 pesos, suma importante para la época, que fue entregada al tesorero de la Junta Central Diocesana. La fila para contemplar el sagrado cuadro era interminable. Rezos, oraciones, plegarias, lágrimas, peticiones, promesas y rogativas salían de los labios de sus devotos. Otros clamaban en alta voz su intercesión para que el país recobrara su soberanía, sus derechos y sus libertades públicas cohibidas por la intervención norteamericana. En el mes de julio, la imagen continuó recibiendo la veneración de los fieles. Durante las misas dominicales era llevada al altar. De forma privada, restauradores y artistas del pincel pudieron observar la imagen, exponiendo estos la necesidad urgente de su restauración ante su avanzado deterioro. Los higüeyanos habían puesto en sus condiciones para trasladar la pintura que ésta no fuera tocada ni restaurada durante su permanencia en la capital. Santo Domingo estaba de lujo. La presencia del milagroso cuadro sumió a la población en un constante ir y venir por los alrededores de la catedral. Las calles adyacentes al templo se veían repletas de personas y de todo tipo de transporte. La llegada de las delegaciones pontificias a bordo del vapor Guantánamo para los actos de coronación movilizaron a los capitaleños al muelle Osama. Los vecindarios se preparaban, adornando con luces las entradas de sus barrios. Se calculó en más de 15,000 las personas que llegaron de todas partes del país para presenciar la canónica coronación. La esperanza y el mayor anhelo del pueblo eran ver coronada su Virgen y restaurada su soberanía, y con ello su vida independiente. Las calles Separación, hoy El Conde y Arzobispo Noel, fueron ornamentadas e iluminadas para la magna procesión con la santa pintura. Las naves de la catedral fueron llenadas de sillas y bancos, dejando a la nave central con capacidad para 500 invitados especiales. Se repartieron tarjetas numeradas entregadas en las parroquias para un mejor orden de entrada al templo. Los restos del descubridor de América, Cristóbal Colón, durante los días de la coronación fueron exhibidos y custodiados por oficiales miembros de la Guardia Nacional Dominicana. Las calles de los barrios fueron arregladas y decoradas, los templos de la zona fueron iluminados y los parques ornamentados, los hoteles y posadas pintados para recibir los miles de peregrinos que abarrotaron la ciudad. Las campanas con sus repiques anunciaron el arribo del vapor Guantánamo, que traía a Monseñor Sebastián Leite de Vasconcelos, delegado papal para coronar a la Santísima Virgen.
Recibido por las autoridades civiles y eclesiásticas, se inició una procesión llevando bajo palio al enviado romano. Monseñor Vasconcelos se dirigió hacia la Capilla de los Remedios, en cuyo altar dio gracias a Dios por su arribo al país. Terminando la oración, la procesión prosiguió hacia la Catedral Primada. Monseñor Noel lo recibió en la puerta principal del templo junto a su clero. Ya en su interior, Vasconcelos se postró ante la venerada Virgen, donde oró por algunos minutos, mostrando su asombro ante la belleza de la pintura. Las palabras de bienvenida tuvo que pronunciarlas Monseñor Luis de Mena ante la fatiga mostrada por el arzobispo Noel, producto de la enfermedad que padecía y que limitaba sus actividades. El delegado papal, en un perfecto español, correspondió a las palabras de bienvenida y dio las gracias al pueblo de San Pedro de Macorís, primer punto de su llegada al hacer una escala el vapor en su muelle. Allí celebró la Eucaristía en el altar de la Virgen por la salud de Monseñor Noel. Terminado el Te Deum de bienvenida, Vasconcelos besó el sagrado lienzo que le fue ofrecido por el vicario general Monseñor Luis de Mena. Afuera del templo, la multitud seguía los pormenores del acto litúrgico a la espera de la salida del delegado papal, quien se hospedaría en el Palacio Arzobispal. La llegada de otras dignidades eclesiásticas de diferentes países mantenía a la población en el muelle Osama. Familias habilitaron habitaciones para albergar a los miles de peregrinos que inundaban la capital. Los alojamientos eran escasos, se improvisaban casas de campaña en los parques y áreas verdes de la ciudad. En los barrios se organizaron fiestas y conciertos durante los 4 días de festejos y actos litúrgicos. Los miembros de la Junta Diocesana se conocían por portar en sus pechos un medallón con la Virgen de la Altagracia en el centro de una cruz en oro que les servía de credencial para identificarse. Fueron habilitados con sistemas de sonido para seguir las incidencias de la coronación, el Parque Colón, la Plazoleta de los Curas y el Parque Las Almenas. Como advertencia a los fieles, se les avisó que se consideraría una irrespetuosidad toda conversación y ruidos de pisadas que interrumpieran el silencio que debe de reinar durante las celebraciones religiosas, especialmente si éstas se producen en el interior de la catedral. No hubo restricción en acercarse con el debido respeto a venerar y saludar el cuadro expuesto en el altar mayor de la basílica. Para evitar aglomeraciones y pleitos por llevar la imagen en la procesión, se decidió no llevarlo en andas, sino en una carroza que sería decorada sobre un vehículo. La iglesia y el convento de los padres dominicos fue el templo escogido para el triduo de preparación a los grandes y solemnes actos litúrgicos de la canónica coronación. Los días 11, 12 y 13 fueron celebradas las misas en honor a la Santísima Virgen, presididas por el arzobispo de Caracas, Venezuela, don Felipe Rincón González, y los sermones del doctor Reinaldo Esculpi, misionero apostólico de Caracas. Fue desde el histórico templo que partió la procesión hasta la catedral, donde se celebró el primer pontifical de los actos oficiales de la coronación, oficiada por Monseñor Felipe Rincón, arzobispo de Venezuela. El día 14 de agosto, la población despertó con el alegre repique general de campanas de todos los templos de la ciudad. Ese día, el ayuntamiento capitalino declaró huésped de honor a las dignidades eclesiásticas llegadas invitadas para la solemne coronación. Las campanas volvieron a escucharse a las 12 del mediodía. A las 4 de la tarde se expuso en el altar mayor de la basílica el venerado cuadro. Todos los prelados y el clero nacional asistieron a la veneración del cuadro. Desde el apostadero, a las 6 de la tarde, fue lanzada una salva de 21 cañonazos. A las 7 fue la salve pontifical con sermón a cargo de una de las dignidades eclesiásticas invitadas. Finalizada la salve,
en la Plaza Colón y en el Parque Independencia se realizaron conciertos musicales. Fue en esta ocasión cuando por primera vez se iluminó la fachada de la catedral. El tan esperado día por los dominicanos habría de llegar, solo que faltando horas para la solemne ceremonia, se cambió el lugar donde debía de hacerse. Ya la coronación no sería en la Santa Basílica Catedral, bajo el argumento de que sus naves serían pequeñas para albergar a tantas personas, y se dispuso a hacer el acto en el altar de la Patria 27 de febrero, símbolo de nuestra nacionalidad. Con ello, se quería reafirmar la necesidad de recobrar la soberanía y de decirle al intervencionista que la Virgen de la Altagracia era la madre espiritual de los dominicanos y dueña de la nación. Las cartas y documentos de la salida del país de los norteamericanos se retrasaron. Ante este hecho, se procedió a celebrar la coronación en el Parque Independencia. Prueba de este cambio de lugar y que no obedecía a la capacidad física del templo catedralicio fue que las demás actividades programadas para el día 15 continuaron sin variación. Cuando el reloj marcó las 12 de la medianoche, como saludo al tan esperado día, las campanas de las iglesias repicaban en señal de alegría. Todos los templos iniciaron misas a las 4 de la madrugada hasta las 7 de la mañana. La ciudad parecía un enjambre de gente. Los miles de peregrinos unidos a los habitantes de la capital abarrotaban las calles de la ciudad. Con el rezo del Ángelus a las 6 de la mañana, se escucharon los estruendos de los cañones que desde el apostadero del río Osama, con una salva de 21 cañonazos, oficialmente iniciaban la alborada de los festejos de ese día. Las iglesias del Carmen, Las Mercedes, San Carlos, Santa Bárbara y la Capilla de los Remedios ofrecieron la comunión general a los fieles a las 7 de la mañana. A las 8:30 se abrieron las puertas de la Catedral Metropolitana para el ingreso de las dignidades eclesiásticas, el cuerpo diplomático, las autoridades municipales y el pueblo en general. En el programa original se estableció el toque de la marcha pontifical por la banda municipal capitaleña cuando los miembros de la delegación del Vaticano hicieran su entrada al templo a las 9:15 de la mañana. Los alrededores de la catedral se convirtieron en un mar de gente. Todos querían estar cerca. La coronación era todo un acontecimiento. La coronación también sirvió como acto cívico. Se organizaron marchas en silencio que desfilaron como repudio a la intervención militar norteamericana a la que estaba sometida la nación. Una de estas marchas, llamada del Silencio, fue encabezada por el propio arzobispo Noel y por el licenciado Emiliano Tejera, quienes llegaron hasta la casa comando del gobierno interventor para demostrarle su oposición a su presencia en el país. Más de 4,000 personas esperaban entrar a la Santa Basílica Catedral, pese a que desde las 9 de la mañana la comisión suspendió toda entrada al templo. En su interior, algunas personas tuvieron que ser atendidas al presentar cuadros de asfixia y de desmayo. Como medida de prevención, fue instalada una sala de emergencia en el Palacio Arzobispal con médicos, varios practicantes bajo la dirección de las Hermanas de la Caridad para atender cualquier situación de salud durante los diferentes actos. En la agenda del día y antes del cambio de sede después de concluido el pontifical, debía el delegado papal sostener y colocar la corona al venerado cuadro que debía ser colocado en el mismo centro del presbiterio de la Basílica Catedral. Con el cambio de sede también se modificó la hora del acto. Sería a las 5 de la tarde, cuando en lo alto del baluarte de la patria se coronaría el sagrado lienzo. La alegría era evidente en el rostro de Monseñor Noel durante el solemne pontificado,
Pese a su delicado estado de salud, estaba viendo cumplirse su más anhelado sueño de ver canónicamente coronada su Virgen de la Altagracia. Sin la modificación de la sede, la agenda incluía que durante su procesión, en horas de la tarde, se haría una parada en el altar de la patria en donde se entonarían las notas del himno nacional. A la procesión pautada para las 4:30 de la tarde, según el orden, asistirían todas las cruces parroquiales de los templos de Santo Domingo. Las bandas de música de la Policía Nacional Dominicana, la de Santiago de los Caballeros, la de Puerto Plata, la de la Ciudad de La Vega y la Banda de Música Municipal de Santo Domingo. También los grupos apostólicos de las cofradías de Semana Santa, las órdenes religiosas y el cuerpo consular. La carroza con la venerada pintura sería escoltada por 2 filas de sacerdotes debidamente revestidos. Terminada la procesión, la imagen quedaría expuesta a la veneración de los fieles hasta las 10 de la noche. 2 grandes conciertos fueron preparados para el final del grandioso día, de 8 a 10 de la noche, en los parques Colón e Independencia especialmente iluminados, fueron ofrecidos a cargo de las bandas de música que participaron en la procesión de la tarde. El cambio de sede no modificó el orden de la procesión. A las 4 de la tarde partió desde la catedral, pero esta vez para detenerse en el histórico altar de la patria. Al llegar al baluarte, Monseñor Eliseo Pérez Sánchez llevó hasta la cima la sagrada pintura. Monseñor Luis de Mena fue el encargado de colocarla en el trípode donde sería coronada. La imagen y la corona fueron bendecidas por el enviado papal, quien inmediatamente procedió a colocar sobre el sagrado marco la corona que el pueblo dominicano le preparó para tan significativo y solemnísimo momento. Inmediatamente se recitó la oración recomendada por Monseñor Noel y que los presentes entonaron con gran devoción. Los pocos balcones y techos que existían alrededor del parque estaban repletos de personas. Las tropas norteamericanas con discreción vigilaban el gran acontecimiento. Los aplausos, los fuegos artificiales y el sonido de los cañones desde la fortaleza inundaron el ambiente. La emoción se reflejaba en los rostros de todos los presentes. Fue entonado el Te Deum en acción de gracias e impartida la bendición papal mientras los prelados presentes depusieron sus mitras y báculos en reverencia a la Santísima Virgen. Con el discurso del canónigo Reinaldo Sculpi se dio por terminado el breve pero emocionante acto que hizo vibrar las fibras del amor patrio de toda una nación. De nuevo fue retomada la procesión hasta la Basílica Metropolitana, calculándose en más de 35,000 personas los asistentes al histórico acto. Las monjas del convento de Santa Clara ofrecieron ese día cientos de raciones de comida a los más necesitados en honor a la Santísima Virgen. Así se cerraba el día más esperado por los devotos y el pueblo en general de la Santísima Virgen de la Altagracia. Al día siguiente, las campanadas de las iglesias a las 4 de la madrugada levantaron la ciudad. Desde esa hora y hasta las 6 fueron celebradas eucaristías en los templos de la ciudad, mientras que de nuevo eran lanzados los 21 cañonazos desde el apostadero del río. A las 9 de la mañana fue oficiada la misa pontifical que revestía una solemnidad especial, ya que ese día la nación celebraba las fiestas de la restauración de la República. Después de la celebración, se expuso el Santísimo y se cantó el Te Deum en acción de gracias por la fecha patria. Monseñor Noel, al entonarlo, imploró la libertad,
la paz y la prosperidad para el país ocupado por una nación extranjera. Los restos del almirante Cristóbal Colón fueron expuestos de 3 a 5 de la tarde en su monumento erigido dentro de la basílica. A las 3 de la tarde, en los terrenos del Hipódromo de la Primavera, se realizó en honor a la Virgen un gran concurso de orquestas y de bandas militares y municipales. La agotadora jornada finalizó a las 6 de la tarde, con la salva de 21 cañonazos, la salve pontifical con la asistencia de todo el clero a las 7 de la noche y un gran concierto a 2 bandas en el Parque de Armas o Colón. Otro gran día dentro del acto de la canónica coronación a la Virgen de la Altagracia fue el jueves 17 de agosto. A las 4 de la madrugada se volvieron a escuchar las campanas de los templos. Se ofrecieron misas desde esa hora hasta las 6 de la mañana en espera del acto principal que engalanaría la ciudad colonial capitaleña. A las 9 en punto de la mañana, las campanas y los acordes musicales de la banda municipal anunciaban el inicio del acto de bendición del nuevo templo y altar que la piedad cristiana le erigió a Nuestra Señora de la Altagracia en Santo Domingo. Monseñor Noel, asistido de los dignatarios eclesiásticos, presidió la misa pontifical y el sermón a los presentes, mostrando su alegría por la nueva casa a la Virgen en la Primada de América. La nueva iglesia fue levantada anexa a la antigua capilla en la que desde el siglo XVI estuvo su imagen entronizada. Los actos de ese día, aunque casi igual a los demás, con los repiques de campanas y el estruendo de los cañones, tuvo como diferencia que por orden del arzobispo Noel se repartieran buenas limosnas a los pobres en la plaza del antiguo hospital a cargo de las hijas y los fervorosos de la Altagracia. Una gran orquesta de profesores de música solemnizó la exposición del Sagrado Lienzo de la Virgen en su capilla de 2 a 6 de la tarde. Un solo acto traspasó las murallas de la antigua ciudad. Las delegaciones eclesiásticas, junto al arzobispo Noel y su clero, se dirigieron hacia el paraje La Cumbre del kilómetro 66 de la autopista Duarte, donde se colocaría la primera piedra y la tarja de un monumento conmemorativo a la coronación de la Virgen. Las palabras de agradecimiento fueron pronunciadas por Monseñor Luis de Mena. En un hecho emotivo y como muestra de devoción, el delegado apostólico pidió a la concurrencia besar la tarja conmemorativa. Vehículos y guaguas para llevar a los fieles a esta actividad estuvieron disponibles en el Parque Independencia desde la 1 de la tarde. A las 7 de la noche se cantó la Gran Salve Pontifical que por primera vez se ejecutaba en el recién inaugurado templo capitalino. La amplia y bella iglesia, construida por el ingeniero Don Osvaldo Báez, fue decorada con pinturas tipo mural del gran artista español Enrique Tarazona. Posee un bello retablo de mármol donado por la familia Vicini Perdomo de 4 metros de ancho, construido en los talleres del Vaticano. Al frente de la nueva iglesia quedó su capellán, el canónigo Don Jacinto Ravelo, fiel devoto y propulsor de grupos altagracianos. La nueva iglesia resultó pequeña para la gran cantidad de personas que quisieron venerar la imagen de Santo Domingo. En horas de la noche, en su honor se cantó la salve, la primera de los prelados a la antigua pintura capitalina. Un emotivo acto realizado fuera de las fechas especiales de la coronación fue la visita del delegado papal Monseñor Vasconcelos junto a Monseñor Luis de Mena a la cárcel pública de la Fortaleza Osama. Allí, 340 presos en debida formación escucharon a Vasconcelos, quien les aconsejó a volver a la vida sana, limpia y sin manchas para el beneficio de su familia. Después de las palabras del delegado papal, Monseñor Luis de Mena distribuyó a los reclusos medallas y estampas conmemorativas a la coronación.
Un momento de mucha emotividad fue cuando Monseñor Vasconcelos, a petición del capitán Luis Cuquela, hombre sumamente condecorado por sus acciones militares, quiso que se le impusiera en su pecho una medalla de la Virgen de la Altagracia. Allí, entre medallas militares, de preparación académica y de combate, en el uniforme del alto militar americano, quedó la imagen de la Madre de los Dominicanos. Por disposición del alto mando militar norteamericano y como una forma de unirse a los festejos, 80 presos fueron indultados a petición del arzobispo Noel. Una petición especial hizo el prelado al alto mando estadounidense, que fuera puesto en libertad dentro de los indultados el entonces joven Gregorio Urbano Gilbert, condenado a 99 años de cárcel por una corte prevostal al oponerse a la intervención norteamericana. La alta comandancia no accedió el pedido por considerar que Gilbert había asumido violencia en contra de las tropas usando un arma de fuego. Por la insistencia de Noel, Gilbert no fue puesto en libertad durante las fiestas altagracianas, pero sí 30 días después. Una actividad paralela a la coronación fue la visita de los prelados invitados al Santo Cerro, lugar cumbre del inicio de la evangelización en el Nuevo Mundo. Otra visita hecha por los eclesiásticos fue su participación en un almuerzo con los alumnos del Seminario Conciliar Santo Tomás de Aquino, donde exhortaron a los jóvenes a perseverar en el camino del sacerdocio. Un acto paralelo a los oficiales fue el reconocimiento de parte de un grupo de distinguidos dominicanos a Monseñor Felipe Rincón González, arzobispo de Venezuela, por los lazos de confraternidad entre ambos pueblos. Monseñor Noel dispuso el levantamiento de un acta notarial con todo lo referente a los actos de la coronación y que fuera firmado por todos los involucrados en ella. Asimismo, dispuso que en el reverso del venerado cuadro se colocara una inscripción hecha en una plancha de plata certificando su canónica coronación. El día 18 era la partida de la venerada imagen hacia su villa de Higüey. El arzobispo Noel comisionó también a los capuchinos para encabezar la caravana que debía restituir en el altar de su santuario la valiosa pintura. Fueron los frailes capuchinos de San Pedro de Macorís los encargados de llevarla hasta la ciudad de Higüey. La Vega, presente en la coronación a la Virgen. Al llamado de su párroco, don Armando Lamarche, la ciudad de La Vega se volcó a colaborar con los actos oficiales de la canónica coronación a la Virgen de la Altagracia. Se organizó una subjunta dependiente de la Junta Central Diocesana, quien organizó bailes, veladas y todos los recursos de su carnaval los destinaron a los actos de la coronación. Fue La Vega la mayor aportadora de gramos de oro con el que se confeccionó la corona que sería colocada en su sagrado retablo. Fue su banda de música municipal quien tuvo la honra de ser la que ejecutara el himno nacional después de ser coronada la Virgen en el Baluarte 27 de febrero. Este honor le fue concedido al pueblo vegano por ser una de las provincias que mostró más valentía en oponerse a la invasión norteamericana que desde el año de 1916 ocupaba el suelo patrio. La banda de música también formó parte de la solemne procesión que desde la catedral partió hacia el Baluarte del Conde después del cambio inesperado de sede para efectuar la coronación. Durante los 4 días de los festejos en honor a la Virgen, cientos de veganos, con sus autoridades civiles y militares, se trasladaron a Santo Domingo para participar en los actos. La Vega, hogar de la devoción a Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de la República, demostró su devoción mariana y su gran amor a la Madre de Dios.
Despedida a los dignatarios eclesiásticos. La llegada de dignatarios eclesiásticos invitados para la canónica coronación a Nuestra Señora de la Altagracia le confirió a las ceremonias la solemnidad de un acto internacional. Terminados los actos, las delegaciones debían partir hacia sus países de origen. Monseñor Sebastián Leite de Vasconcelos, delegado papal y quien tuvo la honra de colocar la corona al venerado cuadro junto con los demás miembros de la Comisión Pontificia, tuvo que partir de manera inesperada por problemas de salud el 29 de agosto y llevado hacia la ciudad de Santiago, desde donde tomó el tren hacia Puerto Plata, en donde un barco lo llevó a la ciudad de Nueva York. Monseñor Vasconcelos llegó a Santo Domingo enviado por el Vaticano mientras se encontraba en una de las islas del Caribe, donde por indicaciones médicas fue trasladado para aprovechar el clima del trópico en provecho de su delicado estado de salud. Lamentablemente, 6 meses después se anunciaba la muerte del delegado papal acaecida en Roma el 3 de enero de 1923. Otro prelado que presentó problemas de salud durante los actos de la coronación fue el obispo de Cabo Haitiano, Monseñor Carsuzón, quien tuvo que ser llevado a su delegación diplomática en el país y desde allí llevado a un hospital en la ciudad de Puerto Príncipe. Las demás delegaciones partieron en sus fechas indicadas y fueron despedidas por los monseñores Luis de Mena y Eliseo Pérez Sánchez y miembros de la Junta Central Diocesana. Fue una verdadera osadía por los métodos de transportes existentes para esa época lograr traer al país a tantas delegaciones extranjeras. Ese hecho se podría considerar como otro milagro de la Virgen. Disposiciones desde la coronación. El arzobispo Noel, feliz por el éxito de la canónica coronación a Nuestra Señora de la Altagracia, dispuso una serie de acciones y cumplimientos. Ordenó que a partir de la fecha, cada 21 de mes, el santuario de Higüey y en su nueva iglesia de Santo Domingo y en todos los templos del interior del país fueran celebradas misas de agradecimiento por la solemne coronación. Concedió 100 días de indulgencias a todos los fieles que asistieron a cada acto de la coronación. Ordenó que se conmemorara cada 15 de agosto, fecha de la canónica coronación, cultos especiales en su recuerdo. Que los aniversarios revistieran una mayor solemnidad de los santuarios de Higüey, Vallaguana y Santo Cerro, en las parroquias de la Altagracia de Santiago de los Caballeros y en su templo de Santo Domingo con el mayor esplendor posible. Después de los actos de la canónica coronación, hubo homenajes, entregas de medallas, reconocimientos por el feliz término de tan grandioso evento, considerado como el acto religioso más relevante, suntuoso y solemne realizado en la nación dominicana.